Nomás era hacer el gráfico y después determinar la temperatura de transición. Bueno, vamos a verlo. ¿Les parece? Profe, ¿puede grabar la clase, por favor? Sí. Gracias. Bueno, entonces tenemos el ejercicio que dice así. Bueno, ya, creo que ya lo habíamos leído. Es un estudio que se hizo del acero del Titanic, comparándolo con un acero reciente, que es más o menos de la misma composición que el Titanic. Y ahí nos están reportando los valores de la energía absorbida, en este caso, KB, significa que es un ensayo de impacto Sharpie, ¿sí? Permíteme que están solicitando el acceso. No es cierto, no es ensayo de impacto Sharpie, es NUP. No, ya estoy disvariando, perdón. Sí, ensayo de impacto. KB significa ensayo de impacto Sharpie y la B viene de la palabra o de que la muesca es en tipo B. ¿Se acuerdan que había varios tipos de muesca? Algunos eran como una cerradura, algunos eran más redondeados. En este caso, el tipo de muesca que usó o se usó fue de tipo V, ¿no? Y ahí nos están dando cómo va cambiando la energía que absorben ambos aceros conforme nosotros vamos modificando la temperatura. Bueno, muy bien. Entonces, los ensayos los hicieron desde menos 50 grados hasta 150 grados. Y nos piden que representemos la variación de la energía absorbida con la temperatura para cada cero. Es decir, que hagamos un gráfico para ver cómo se ve la curva de cambio de energía absorbida con la temperatura. En el inciso B habría que determinar la temperatura de transición y es aquella que se define como cuando el material absorbe 20 joules de impacto. Y la siguiente, ya nos preguntan, que sabiendo que el agua de mar pues estaba a 2 grados, de menos 2 grados centígrados, déjenme quitar esto para que nos deje ver más claro, de menos 2 grados centígrados, ¿cómo podríamos explicar el comportamiento del acero del Titanic? Y luego nos piden que, que imaginemos qué pasaría si el Titanic se hubiera fabricado con el acero reciente y finalmente a qué temperatura debió estar el agua de mar a fin de que el Titanic no hubiera sufrido algún percance. Bueno, todas estas preguntas de la C a la E las vamos a contestar en base a lo que obtengamos de el inciso A y el inciso B. Bueno, vamos al inciso A. En el inciso A vamos a usar Excel. Y ahí lo tenemos. Entonces, tenemos la temperatura a la cual se hizo el ensayo. Tenemos el acero, que en este caso es el Titanic, el del Titanic. Y tenemos el acero que es el del acero reciente. Entonces, hacemos un gráfico. En este caso, tomamos el gráfico de dispersión. Esta cinta no me deja ver. La
pestañas. Aquí está. Nos vamos al gráfico. Y ahí tenemos el primer gráfico. Entonces, en el eje de las X ponemos la temperatura. Y en el eje de la Y ponemos, a ver, voy a quitar esta cinta. Para aumentar el tamaño. Creo que esto es, no sé cómo ocultar esta cinta para que me dé la opción de ver el, no, ya sé, aquí está. Ah, no era al revés, era hacer más pequeño. Bueno, ahí tenemos la temperatura y tenemos la energía absorbida. Vemos que por la forma de la curva en algún momento sí vamos a tener o hay una disminución de la energía que absorbe el material, es decir, hay una disminución de la tenacidad. Acuérdense que con el ensayo de impacto lo que medimos es la tenacidad. Entonces, vemos que a temperaturas, en este caso para el acero moderno, arriba de 100 grados centígrados, pues se mantiene un valor constante de 160 joules de energía absorbida. Si bajamos la temperatura alrededor de 50, pues ya tenemos valores menores de 10 de energía absorbida, ¿sí? Esto implica que aquí el material se comporta totalmente frágil y acá se comporta totalmente dúctil. Y esta forma de la curva nos está mostrando que hay una disminución drástica de la tenacidad. Lo mismo pasa con el acero del Titanic. Aquí vemos, ¿sí?, que el Titanic a partir de 100 grados, más o menos, se mantiene una temperatura constante. O más bien se mantiene un valor constante conforme aumenta la temperatura, alrededor de los 125, perdón, de los 86 más bien, joules, ¿sí? 86 joules. Si bajamos la temperatura, empieza a tener valores ya muy cercanos a cero. Incluso aquí, por ejemplo, tenemos valores de 1.5 joules. Ok, entonces nos piden que determinemos dónde estaría la temperatura de transición dúctil frágil cuando la energía absorbida es de 20 joules. Entonces vamos al siguiente gráfico. Y ahí trazamos una línea en donde está el 20 joules para ambos gráficos. La línea roja corresponde al gráfico del acero moderno y la línea amarilla corresponde al gráfico para el acero Titanic. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, vemos que para el acero moderno la temperatura de transición es de menos 14 grados centígrados, mientras que para el acero del Titanic la temperatura de transición es de 34 grados centígrados. ¿Okay? Bueno, ¿qué implica esto? A ver, vamos a ver. Yo les voy a leer las preguntas. Ya determinamos el inciso A, es el gráfico, ya lo tenemos ahí. El inciso B es esto que acabamos de hacer, trazar a 20 grados, a 20 joules, una línea
que cruce con las curvas de cada uno de los aceros y vamos a leer en el eje X las temperaturas de transición. ¿Alguna duda ahí? No, profe. ¿No? Yo sí, A ver. solamente si nos dice que son 20 joules, se marca en el eje de las Ys. Sí, acuérdense, en el eje de las Y tenemos la energía absorbida. Ahí tenemos la energía absorbida, por lo tanto, si nos dicen 20 joules, tenemos que buscar los 20 joules en el eje de las Y, que es donde está la energía. Ok, Ajá, gracias. muy bien. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Entonces yo les voy a leer las preguntas y ustedes me van a ayudar a contestarlas. Entonces dice la primera pregunta. Si el agua de mar durante la colisión del Titanic era de menos 2 grados centígrados, ¿cómo se explica lo que le pasó al Titanic? ¿Quién me quiere ayudar a explicar? Yo, profe. A ver, muy bien, Fernanda. Ajá, lo que pasa es que dependiendo de la temperatura, pues un material, como ya lo habíamos visto, se hace más dúctil o más frágil. En este caso, el material de Titanic a esa temperatura se hizo frágil, entonces ya en el momento de cualquier colisión, bueno, de cualquier choque, era altamente probable que tuviera una fractura. Muy bien, y de hecho eso fue lo que pasó, ¿no? Que al momento que chocó con el iceberg, en realidad, en lugar de abollarse la lámina o la placa del casco del barco, pues lo que pasó es, como dice María Fernanda, se fracturó completamente. Hizo que se abriera como si como si fuera un papel. Entonces, al momento que se abre como un papel, pues todo el agua entró al interior del barco y pues ya sabemos las consecuencias. Muy bien, gracias, María Fernanda. A ver, la siguiente pregunta. ¿Qué podría haber pasado con el Titanic si el casco del barco se hubiera fabricado con el acero reciente? ¿Quién me ayuda ahí? A ver, Jorge Alexis. Acaba de entrar, ¿verdad? ¿Acaba de entrar? Sí, profe. Ah, bueno, entonces vamos a pedirle a Jorge Tapia. No hay problema, yo le puedo contestar. Ah, sí, bueno, a ver, adelante que sí. Jorge, perdón. Bueno, en este caso, pues este material hubiese resistido más el impacto, ya que es un material que resiste más a los impactos, dependiendo de la fuerza también con la que hubiera impactado, porque también Pero si es un digamos, impacto demasiado alto, pues no hubiera aguantado tampoco. vamos a pensar que son las mismas condiciones. Ya digamos que es un evento pasado, lo del Titanic, entonces ya sabemos qué pasó. Entonces todas las condiciones son las mismas, lo único que estaríamos cambiando sería el acero nuevo, ¿no? Ujú. Entonces, así como usted dice, realmente qué condición es la que afecta el que si cambio yo por acero nuevo no hubiera pasado la tragedia. La temperatura de transición, ¿verdad? Sí, la temperatura exactamente. Ajá, la temperatura de transición. Entonces, ese fue el factor. Si la temperatura de transición del acero del Titanic hubiera sido como en este caso que es menos 14, no hubiera habido ningún problema. El material todavía se hubiera comportado como dúctil. ¿Ok? ¿Iba a comentar algo, Carmen? No, profe, le iba a decir eso mismo. Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien, Jorge. Entonces, la temperatura de transición es la que nos indica o nos dice para este caso qué hubiera podido pasar si hubiera si hubiera usado un acero como el que actualmente se tiene. La siguiente Profe, pregunta. Sí, ¿y el punto de transición siempre es en 20 joules?
No, ese no lo van a, ¿cómo se dice? No lo van a decir. Pues generalmente aquí la persona que tiene interés en evaluar la temperatura de transición es quien ve cuál sería, y eso está en función de la aplicación. Es algo como lo que comentábamos ayer, ¿no? La aplicación es la que nos va a decir, pues, cuál sería, si sería útil o no. Por ejemplo, les decía, si en realidad el acero del Titanic lo hubiera yo usado en, no sé, en el agua del Ecuador, por ejemplo, en el océano Atlántico, ¿no? O en un océano que está, por ejemplo, acá, el Mar Rojo, que está entre Arabia Saudita y Egipto, que es una zona calurosa y que a lo mejor la temperatura del agua anda en los veintitantos, ¿no? Tal vez no hubiera sido tanto problema porque estaría más cerca de la temperatura de transición. O si este acero lo usara yo en una maquinaria que voy a utilizar en un desierto donde la temperatura promedio es de 38, 40 grados, pues no le pasaría nada al material, aunque fuera el acero de titanio. Pero para la aplicación a la que fue sometido el material, que fue precisamente esa noche en el Atlántico, cerca de los polos, pues no fue la mejor, digamos, no pudo tener el desempeño que se requería. Pero entonces eso nos lo dice la utilidad que le vamos a dar al material. O en algunas ocasiones el mismo cliente especifica cuál es la temperatura o cuál es la energía cuál es la energía absorbida a la cual se debe de medir la tenacidad. O en algunos casos nos dan unos parámetros. No sé si se acuerden que en la presentación vimos que algunas veces nos decían la media aritmética entre el valor mayor de energía absorbida y el valor menor de energía absorbida. Entonces, ese es un criterio. Otro podría ser donde el valor de la energía empieza a ser constante a temperaturas altas y donde el valor de la energía empieza a ser constante a temperaturas bajas. Entonces, en ese caso, pues ahí tendríamos que utilizar ese criterio. Entonces, el criterio puede modificarse de acuerdo a la utilización que se le va a dar al material. ¿Ok? Ok, Eso ya se los darán a ustedes al momento que tengan que reportar la temperatura de transición. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿a qué temperatura debió de estar el agua de mar a fin de que Titanic no hubiera sufrido un percance alguno? ¿Quién me ayuda ahí? Luis Eduardo. ¿Sí se me escucha? Sí, sí. A ver, ¿qué respondemos a esa pregunta de a qué temperatura debería estar el agua o debió estar el agua de mar a fin del que Titanic no hubiera sufrido algún percance? Ya no lo escuchamos. Ahí. ¿Tiene problemas con el micrófono? Si quiere puede usar el chat. No lo escuchamos. Bueno, no se preocupe. Vamos a dejarle ahí. Y para que para preguntar, para que alguien más nos apoye. A ver, ¿quién más puede apoyarnos? Yo, profe. A ver, Carmen. Habría un rango entre 30 y 40 grados centígrados para el acero del Titanic. Muy bien. Entonces, nosotros esperaríamos, como dice Carmen, que bueno, en este caso estamos definiendo la temperatura de transición como 34. Entonces, nosotros esperaríamos que no tuviéramos ningún percance
si la temperatura del agua fuera mayor de 34, ¿no? Ujú. O sea, como dice el compañero, pues 30 a lo mejor todavía podríamos librarla, pero si fuera mayor de 34 o mayor de 40 grados, pues estaría mucho mejor. Pero así como lo vemos, realmente no tenía oportunidad el Titanic, ¿no? Las aguas de mar generalmente no son tan de temperatura tan baja, ¿no? Ujú. Bueno, ok, ¿alguna duda? Si no, para pasar al siguiente problema. Profe, ¿pero por qué Ajá. 20? 20 joules. Ah, ¿quién me pregunta? ¿Quién me preguntó? Ah, yo, profe, Santiago. Ah, Santiago. Ah, lo acabamos de decir, Santiago. Está en el problema. Acuérdese de, ¿cómo se llama? Que dijimos que esa parte la iba a definir el cliente o la íbamos a definir nosotros o la iba a definir el uso. Si era, digamos, si lo iba a usar a temperaturas altas, pues la temperatura de transición podría yo definirla como una temperatura alta, si es que me afectaría, ¿no? Pero vemos que a temperaturas altas no habría ningún problema. Generalmente la mayor parte de los materiales se comportan de manera dúctil. Ajá. Pero si ya vamos a temperaturas bajas, entonces ahí sí podríamos empezar a tener algún conflicto. ¿Por qué? Por ejemplo, si yo lo voy a usar el material digamos, en una zona donde la temperatura promedio ambiental o donde lo voy a instalar, que podría ser, por ejemplo, un tubo en el fondo del mar, o podría ser un tubo que atraviese, digamos, la zona de Alaska o la zona de Groenlandia o la zona de Siberia, donde el frío es extremo, que puede llegar hasta menos 50 grados centígrados, pues es ahí donde yo debo decir, ¿sabes qué? La temperatura de transición debe ser mayor a 10 grados, perdón, la temperatura de transición debe ser mayor a 10 joules, ¿no? O más bien, o 10 joules es lo que me define como la temperatura de transición. Entonces, eso quiere decir que si yo voy a este punto, entonces la temperatura a la cual yo estaría usando el material debería de ser mayor de 40 grados, menos 40 grados centígrados. Y esta energía absorbida es la que me define a mí como que el material ya no me va a funcionar si yo lo utilizo aquí. ¿Ok? Entonces, cada vez que me están pidiendo ir a menos temperatura, implica que el material debe de soportar unas condiciones más severas. Pero eso en realidad, digamos, no hay una norma específica que no lo diga, sino más bien la aplicación que vamos a utilizar o donde vamos a utilizar el material, o bien alguna especificación, o bien alguna norma interna del cliente que nos está pidiendo que evaluemos el material. Ajá. Sí, Santiago. Sí, profe, ya me quedó claro esa parte, pero ahora también Ah, quisiera preguntarle ajá, otra cosita. dígame, ¿No dígame. deberíamos estar analizando en base a la fuerza que se generó en el momento del impacto para saber si la habría resistido o no? Porque estamos criticando en base a si se comportaba dúctil o frágil en aquel momento. Ujú. Pero yo pienso que deberíamos analizar en base a la fuerza del impacto, porque a pesar de que fuera dúctil, quizá habría sido suficiente para perforar el casco del barco, no sé. Ok, de hecho ahí es una parte también relevante, ¿no? Pero es algo que no podemos, tendríamos que evaluar cada condición en especial. Por ejemplo, tendríamos que, si yo quisiera medir la fuerza, esa es una de las cosas por las cuales se hacen los ensayos estandarizados, para evitar o para, digamos, de alguna manera, no evitarlo, sino que no podría ser que evaluáramos cada condición en específico. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el iceberg fuera chiquito? ¿Qué pasaría si el iceberg fuera
más grande. ¿Qué pasaría si el lugar del iceberg hubiera sido otro barco? Entonces ahí yo tendría que saber en cada situación qué podría haber pasado. Y eso pues realmente no lo puedo yo llevar a la práctica. ¿Qué es lo que hago? Genero un ensayo donde voy a probar el material y en base a eso el que lo va a utilizar debe definir qué podría pasar. Ajá, porque yo le voy a dar varias opciones comparándolos. Es decir, yo voy a comparar aquí, como lo estoy haciendo, dos aceros. Si ellos hubieran sabido, bueno, en este caso este acero no existía, ¿no? Pero si en la actualidad alguien va a navegar en zonas donde se tenga una temperatura de menor a menos 14, es decir, por ejemplo, menos 20 o menos 25, y sabiendo eso, utiliza el acero del Titanic, está poniendo en riesgo la integridad de la pieza o del componente o del equipo. ¿Por qué? Porque él ya sabe. Y yo le di la opción de estos dos aceros. Yo le dije, puedes usar el UNS o puedes usar el del Titanic. Y él decidió usar el del Titanic. Entonces, lo va a someter a la misma situación. Pero lo más probable es que si tiene un evento, vuelva a pasar lo del Titanic. ¿Ok? Si él decide usar el UNS, aunque pasara nuevamente el evento del Titanic, no pasaría nada, no importaría la fuerza, no importaría que el iceberg fuera más grande. ¿Por qué? Porque estamos aquí suponiendo que es la misma situación para ambos aceros. No sé si me expliqué. Sí, es la misma situación para ambos aceros. Los voy a someter a la misma condición. Y el ensayo lo hago bajo las mismas condiciones. Porque de evaluar un ensayo, o más bien evaluar el material bajo condiciones o miles de condiciones que a la cual podría estar sometido, no es posible. Ajá, y por eso se estandariza. Y por eso la fuerza con que se impacta al material siempre es la misma. ¿Cuál es esa fuerza con la que se impacta al material en un ensayo Charpy? ¿Cuál es? Jesús Campuzano. ¿Quiere la fuerza en una magnitud? La magnitud. ¿La magnitud de la fuerza cuál sería? Jennifer. ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuál sería la fuerza con la que se impacta un material en un ensayo Charpy? Pues según recuerdo nos comentó era con la del péndulo, ¿no? Era Exactamente, entonces, muy bien. 6.8, creo. No, va a depender de la masa del péndulo. Acuérdense que hay máquinas de impacto más grandes y máquinas de impacto más pequeñas. Si tengo un polímero, pues es una máquina pequeña. Si tengo un acero de alta resistencia, debe ser, o de alta tenacidad más bien, debe ser un péndulo más grande. Pero en realidad la manera con la que voy a impactar o la fuerza con la que voy a impactar va a depender del péndulo. ¿Sí? ¿Qué pasaría si, como dice Santiago, el material no se fractura cuando yo le pego con el péndulo? Lo que tengo que hacer es buscar un equipo que tenga un péndulo mayor. O puede ser que con esa energía absorbida máxima, si no se fractura la probeta, pues yo esté superando las expectativas que esperaba de ese material y va a poder cumplir satisfactoriamente. ¿Ok?
Otra cosa por la cual no podemos mantener únicamente la fuerza es que la tenacidad no es una propiedad intrínseca del material. ¿Qué quiere decir una propiedad intrínseca del material? Que tiene un valor único, sino que va a cambiar. ¿De qué va a depender? Pues aquí lo vemos en el mismo gráfico. ¿De qué está dependiendo la energía absorbida del material? Temperatura. Exactamente, va a depender de la temperatura. ¿Sí? Entonces, no puedo yo fijarme únicamente en la fuerza porque no es una propiedad intrínseca, va a cambiar con respecto de la temperatura. Entonces, son varias situaciones que me hacen que yo tenga que evaluar el material antes de poder meterlo a una pieza final. Y no únicamente en el impacto, ¿no? En todos los ensayos. ¿Se acuerdan por qué no utilizamos en el ensayo de tensión la fuerza para caracterizar un material? ¿Qué utilizamos para caracterizar un material en un ensayo de tensión? A ver, Pues la ¿alguien? tenacidad. No, en un ensayo de tensión. Resiliencia. Mm, no. Bueno, ese puede ser uno. Ese es uno. Pero ¿qué es lo que usamos? ¿Por qué no usamos la fuerza? Es la pregunta. ¿Por qué no usamos la fuerza en un ensayo de tensión? Para caracterizarlo, para definir sus propiedades. Es por lo Que mismo la que le fuerza acabo que, porque la fuerza que se aplique va a estar en función del área. Si nosotros tenemos un área más grande para poder deformar ese material, necesitamos una fuerza más grande. Aparte de lo que hace rato lo que estaba preguntando, profe, no sé si estaba en lo Ajá, correcto, me ajá. confundí, pero lo que se mide en un ensayo de tensión es la ductilidad del material. Sí, de hecho podemos medir la ductilidad, pero en realidad el concepto es que medimos el esfuerzo, ¿no? O sea, la pregunta es ¿por qué no medimos la fuerza? Es precisamente por el mismo concepto que les comentaba hace un momento y que surge de la pregunta de Santiago, ¿no? No puedo utilizar la fuerza porque sería bajo condiciones muy específicas y aquí Jesús nos dio una razón, ¿no? Si utilizo una varilla de cobre de 1 pulgada y una varilla de cobre de 10 pulgadas, ¿cuál va a resistir más fuerza? La de 10 pulgadas, es lógico, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es el esfuerzo? Por ejemplo, vamos a pensar lo que dijo Jennifer. ¿Cuál es la resiliencia de los dos materiales si es el mismo? ¿Es distinta o es igual? Según yo cambia. Debe ser igual. Debe ser igual. Debe ser igual. ¿De dónde? A ver, Jennifer, ¿cuál es la definición de resiliencia? Era. Es que la confundo. Era la que se marcaba la línea al 0.002%, ¿no? Era cuando se obtenía sobre el límite elástico, o sea que solo es válida como hasta el límite elástico, es lo que recuerdo. Es la energía que absorbe el material en la zona elástica. Esa es la resiliencia, ¿no? Ajá. Pero debe ser la misma porque se obtiene de un ensayo de tensión. Entonces, en un ensayo de tensión, pregunta nuevamente, para decir por qué la fuerza no es viable para evaluar la resistencia de un material. Porque en un ensayo de tensión, el esfuerzo sería el mismo para un mismo material de un alambre de 1 milímetro y de un alambre de 10 milímetros. ¿El esfuerzo sería el mismo? ¿Sí o no? No, profe. No, seguro. ¿Cuáles son las medidas? Estoy preguntando por el Sí, es esfuerzo. el mismo. Sí, es el mismo, El profe. esfuerzo sería el mismo, la resistencia es la que cambiaría, ¿no? No, la fuerza es la que cambiaría. Es- El esfuerzo es el mismo. Y acuérdense, ¿cuál es
la variable que nos mide la resistencia de un material? El esfuerzo, ¿no? El esfuerzo. Entonces, si el esfuerzo es el mismo, la resistencia del material debe ser la misma. La fuerza es la que cambia. Por eso les decía, es muy interesante esa pregunta de Santiago, ¿no? ¿Por qué no hago yo lo de la fuerza? No la hago porque si no tendría que hacer específico para cada condición del material. Tendría yo que reportar una fuerza para cada material. Si yo cambio el diámetro, para el material de 5 milímetros debo de reportar una fuerza. Para el de 20 milímetros, pues debo de reportar una fuerza. Para el de 7 milímetros debo de reportar una fuerza. Mientras que si yo reporto el esfuerzo, es el mismo para las 3 dimensiones. Esa es una parte muy importante, ¿no? No sé si queda claro, porque si no estamos estancados ahí. O sea, una cosa es la fuerza y otra cosa es la resistencia. La resistencia la mido a través del esfuerzo. ¿Cómo defino el esfuerzo? El esfuerzo lo defino como fuerza sobre área. Es una manera de normalizar la resistencia del material para que siempre me dé el mismo valor. Por eso es que la resiliencia me debe de dar el mismo valor. Por eso es que el esfuerzo de fluencia me debe de dar el mismo valor. Por eso es que el módulo Young me debe de dar el mismo valor. Por eso es que el esfuerzo máximo me debe de dar el mismo valor. Por eso es que el porciento de alargamiento me debe de dar el mismo valor. Toda la información que ustedes sacaron de su práctica debe dar el mismo valor, no importa el tamaño de la probeta. Sí, no importa si la probeta es de 10 milímetros de diámetro, no importa si la probeta es de 1 milímetro de diámetro, no importa si la probeta es de 20 centímetros de diámetro. La resistencia del material es la misma y estas propiedades que ustedes reportaron deben ser las mismas. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Santiago? Sí, profe. ¿Sí quedó mejor? Sí. Sí, por eso es que hacemos para eso se hacen todo lo que hemos visto de ensayos, se hace para eso. O sea, vemos, por ejemplo, ¿se acuerdan de Vickers? Vickers, la ventaja que tiene es que no importa si ustedes cambian la fuerza, les va a dar siempre el mismo valor de dureza y es lo lógico. O sea, si no cambio yo de material, la dureza o la propiedad de dureza debe ser la misma. No puede ser que si yo mido la dureza de, digamos, de 1 kilo de material y luego mido la dureza de 20 kilos de material, ¿debería de modificarse? Si No, está bajo profe. las mismas condiciones, no debería, debe ser la No, porque el misma. material sigue siendo el mismo. Exactamente, exactamente. Entonces, si yo modifico la dureza, por ejemplo, si yo modifico la esfera de un durómetro Brinell y le aplico una fuerza para medir la dureza Brinell, esta debe ser equivalente, o me debe dar una dureza equivalente a si yo utilizo los 3,000 kilogramos y una esfera de 10 milímetros, que esa es otra manera también de medir Brinell. ¿Por qué? Porque la dureza debe ser la misma. Independientemente de las condiciones que yo use para medirla, no está cambiando el material, sigue siendo el mismo. ¿Ok? Entonces, si no, tendríamos que hacer para cada condición en específico un valor de dureza. De hecho, ahí lo vemos. Por eso es que tenemos 3 métodos de dureza. Ahí estoy cambiando el tipo de equipo. Entonces, al cambiar el tipo de equipo que utilizo, estoy cambiando pues las condiciones bajo las cuales estoy evaluando la dureza. El valor numérico de la dureza no es el mismo, pero la dureza del material sí. ¿Por qué? Porque depende de la estructura o de la microestructura del material. Es decir, de la estructura cristalina, del tipo de enlace, del tipo de fase, de la cantidad de la fase, de la forma de la fase, del tamaño de la fase. Y si es la misma en 2 materiales, pues las propiedades deben ser básicamente las mismas. ¿Ok? Muy bien. Bueno, ¿alguna pregunta extra? ¿No?
Abraham. No, Abraham, profe, estoy... ¿no? Muy bien. Bueno, vamos al siguiente ejercicio. Entonces, si les doy una curva de transición, ustedes ya podrían, y las condiciones bajo las cuales se define la temperatura de transición, ustedes ya podrían obtener la temperatura, ¿no? Que es lo que hicimos ahorita. Muy bien. A ver, vamos al siguiente ejercicio. Este sería... Ay, ¿dónde quedó? Aquí está. Este es el siguiente ejercicio. Si quieren irlo copiando. Y lo vamos resolviendo. Profe, ¿para cuándo es el examen? Bueno, muy bien. ¿Ya está? Vamos a... No, profe, un momentito, por favor. Ah, ok. ¿Para cuándo dijo que era el examen, profe? ¿Perdón? ¿Para cuándo dijo que era el examen? No he dicho. Pero lo tenemos ahí programado. De hecho, déjenme ver cuándo lo tenemos programado. Profe, Sí, ¿y si lo alcanzaríamos a hacer? el examen. Sí, lo que pasa pues es que como creo que salimos pues a finales de enero, por las fechas, pues ahora sí que no sé si se alcance. Sí, de hecho, se supone el último día de clase es el 26. O sea, día y noche, ¿no? Creo. Es martes el 20. El martes próximo. Ujú. Ya ahorita pues ya terminamos todo, ya nomás estamos en la parte de los ejercicios. Nada más déjenme ver cuándo es cuando teníamos planeado
El examen. Pues ya de las prácticas, pues ya no vamos a poder hacer más. Realmente está un poquito complicado entrar al tecnológico, por la situación que tenemos. Entonces, perdón, no lo escucho bien. Otra vez, por favor. Pregunta a mi compañero Julián que si todo el examen va a ser en Excel, profe. No, de hecho, aquí, pues, de hecho sería lo ideal. Les digo por qué no lo hago así, porque, pues, no sé si alguien no tenga Excel. Entonces, si alguien no tiene Excel, pues estaríamos, dejándolo en desventaja. O al menos que me dijeran que todos pueden tener Excel. A mí me faltaba Excel la otra vez, pero ya lo tengo. ¿Ya lo tienen? Mire, se supone que el examen es el martes, el 26 de enero. Está planeado así. Estoy viendo aquí nuestra planeación. Entonces sería el martes. Profe, entonces, Ajá. en el si no utilizáramos Excel, por ejemplo, los primeros ejercicios que estuvimos haciendo, supongo que todos los cálculos los tendríamos que hacer a mano, ¿no? Y graficar en hoja milimétrica o algo así. Sí, realmente se tendría que hacer así. O sea, es utilizar la hoja milimétrica y hacer el gráfico para ese caso. Ajá. Pero no se preocupen, de todas maneras, no van a ser muchos datos, no puedo poner muchos datos. No puedo poner muchos datos. Incluso yo generalmente cuando hago eso, bueno, pero el problema es que no lo tienen impreso. Les paso un gráfico, ya con la escala y todo. De tal manera que ustedes ahí pudieran hacer la gráfica. Pues yo creo que igual si nos mandaran un día antes la gráfica o algo así, Sí, así como les mandé la tabla, ¿se acuerdan? ajá, la podríamos imprimir y así ya no nos costaría tanto trabajo en el examen porque igual aunque no son muchos datos, pues como que sí te Lleva demora. tiempo construir. Lleva Ajá. tiempo construir el gráfico. Entonces, no sé si también fuera posible que hiciéramos como un pequeño ejercicio de eso, aunque sea uno como muy pequeño, porque yo no tengo como que mucha dificultad en el Excel, pero creo que como hacerlo ya a mano, creo que me van a surgir dudas como en la gráfica y así. Sí, claro. Si quieren, ahorita, hoy por la tarde, les paso, voy a subir al equipo un problema así, como dice su compañera. Y voy a subir la gráfica, de tal manera que ustedes lo tengan y puedan hacer la prueba a ver cómo les convendría para el día del examen. ¿Les parece? Digamos que es como una simulación de un problema del examen. Ok, perfecto. Pero entonces, ¿eso lo hacemos nosotros y para mañana consultaríamos o mañana lo haríamos junto con usted? Lo haríamos, lo hacemos o lo consultamos como ustedes vean. De hecho, Mejor hay que hacerlo, profe. ¿cómo? Sí, es mejor con usted. Todos como grupo. Sí, lo hacemos, sí, sin problema. Unidos hasta que el barco se hunda, profe. No, pues ya saben que no deben de ponerle al Titanic. O cambian el mar donde andaban, o más bien, o cambian el mar donde andan, o cambian el material. Entonces, No verá que me suban un Profe, crucero para no cambiar el mar, le el ponemos una material, resistencia. O si no se calentamos preocupen. el agua, profe. Sí. Sí, una resistencia. Bueno, está bien.
Así le hacemos. Les voy a mandar entonces un problema, les voy a mandar los datos y les voy a mandar la hoja. Ajá. Y ya si ustedes tienen la oportunidad, pues lo pueden ir haciendo y de todas maneras lo vamos a llevar a cabo acá en clase para el Profe, día de mañana. Ujú. ¿este ejercicio también se nos quedaría ahorita de tarea? Sí, se los encargo. Déjenme, les voy a pasar algo para que sepan. Aquí lo voy a poner algún detalle. Lo que pasa es que eso no está en las diapositivas. Les decía, para que nosotros podamos asegurar que un ensayo de dureza, en el caso de Brinell, sea correspondiente. En el caso de Vickers no hay problema, porque si yo modifico la carga, el valor de dureza no se modifica, me va a dar el mismo. Pero en el caso de Brinell sí. Si yo modifico la fuerza y modifico el diámetro de la esfera, debo de tener una consideración que es precisamente la constante para el ensayo que está aquí. ¿Ok? Esta constante es importante si yo en algún momento voy a cambiar la fuerza y voy a cambiar el diámetro de la esfera. Como lo dice la pregunta C. ¿Cómo defino yo K? El valor de la constante del acero la defino como la fuerza entre el diámetro de la esfera al cuadrado o el diámetro del identador. Y es así como yo defino la constante del ensayo. Entonces, esta constante debe ser la misma para ese material y para ese ensayo, no importando que yo modifique la fuerza o modifique el identador. No sé si me expliqué. En este caso tiene un valor de 30. Ajá. Por ejemplo, ¿cuál sería la fuerza para el inciso A? Lo que hago es despejar la fuerza para el inciso A. La fuerza va a ser igual a la constante K por el diámetro del identador al cuadrado. En este caso, la constante K, ya la sabemos, es 30 y el valor del diámetro de la esfera es 10 milímetros, sería 100, ¿no? Por lo tanto, la fuerza que estamos aplicando sería de 3.000 kilogramos. ¿Ok? Entonces, para que vayan viendo esta, porque si no, esta parte no la vimos y no podrían resolverlo allá en el Excel. Digo, en el problema este. Profe, y Ujú. bueno, es que estoy checando las diapositivas y en Ajá. la fórmula de Brinell no hay una constante K, o esa es otra fórmula que viene en alguna otra parte porque no la relaciono. Ujú. De hecho, esta parte no se las mencioné, pero por eso se las estoy mencionando ahorita. Ajá. Ah, ok. Por eso se las menciono ahorita, para que esta formulita la tengan a la mano también. Porque sí, no la incluí en la diapositiva. Profe, ¿Sale? entonces es una Ujú. constante igual a la fuerza entre el cuadrado del diámetro ¿cómo se llama? Del indentador. Sí. Ajá. Ok, gracias. Ok. Bueno, perfecto. Muy bien. Entonces, traten de resolver el problema y les voy a pasar la información. Ajá. Perfecto, profe, gracias. Para que también trabajen con el otro. Bueno, muy bien. Me dio gusto saludarlos el día de hoy. Cuídense mucho. Cuiden a su familia. Nos vemos entonces el día de mañana. Déjenme, bueno, más bien les pido que salgan para tomarles la lista. ¿Sale? Gracias, profe, nos vemos. Gracias, Nos profe. vemos, Que estén muy profe. bien. Adiós. Hasta luego. luego. Gracias. Cuídense.